Bueno, yo quiero darle la bienvenida a todos que están compartiendo este sitio web de Zoom, donde pues vamos a abrir la palabra del Señor en estos tiempos de pandemia. Yo creo que la pandemia de alguna manera ha tocado también a personas que son cerca de nuestro entorno. Han tocado tal vez a un hermano, a un papá, a una mamá. Como yo les había contado anteriormente, aquí en el edificio donde yo vivo, también unos vecinos del 8º piso habían sido contagiados con el coronavirus. Entonces, yo creo que ese es el tema que nos está uniendo a nosotros ahora. Y hoy día tenemos a miles de millones de personas que están encerradas en sus casas en todo el mundo. Son miles de millones, son billones de personas encerradas por causa de una pandemia que se conoce como el coronavirus o también se le llama el COVID-19. Hay millones de familias en todo el mundo que se han encerrado por miedo al contagio. Están permaneciendo dentro de sus casas porque todos sabemos cuáles son las consecuencias fatales de este virus al ser humano. Y lo que nosotros podemos ver es que este virus no hace diferencia entre las personas. Ataca a los blancos, ataca a los negros. No hay diferencias tampoco en rangos sociales, porque ataca este virus a los ricos, pero también ataca a los pobres. No hace diferencia académica. Ataca al analfabeto y también ataca a quien es letrado. Ataca a personas de diferentes nacionalidades. Ataca a los peruanos, ataca a los italianos, a los ingleses, a los norteamericanos, en fin, ataca a todos. Y la razón por la que las personas huyen temerosas es porque este virus no se puede ver a simple vista. Las personas sabemos que el virus está allí, pero no sabemos dónde es que está. No sabemos si es que este virus está en la ropa, está en nuestros cabellos, está en nuestros zapatos, y muchos lo han llegado a llamar como el enemigo invisible. Lo que las personas saben es que este virus, que tiene el potencial de matar a los seres humanos, lo han escuchado por las noticias, lo han leído en los diarios. En fin, hay una muerte potencial para quienes son también contagiados por este virus que no se puede ver con los ojos. Hay muchas cosas que son reales y verdaderas que no se pueden ver, y este virus es una prueba. No lo vemos, pero sabemos que existe, sabemos que está allí. Hay cosas que están ocultas a nuestros ojos, como el día de nuestra muerte. El día de nuestra muerte tampoco lo podemos ver, no sabemos cuándo es que nosotros vamos a morir. También no podemos ver algo que es cierto, es verdadero, que está enseñado en la Escritura, y es el día en que el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra para juzgarla. Eso tampoco podemos verlo con nuestros ojos. Está oculto de nuestros ojos el día del Señor. Pero nosotros tenemos hoy día una invitación de Dios para volvernos a Él. Yo quisiera compartir un corto mensaje sobre aquello que no vemos, pero que es peligroso y que mata. Voy a citar algunos textos de la Escritura. Voy a comenzar por Isaías 1:18. Y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En los tiempos de el profeta Isaías, la grana y el carmesí eran colores que no podían ser quitados de las prendas de vestir. Producían manchas horribles. Isaías está usando pues esta ilustración para compararla con la horrible mancha que deja el pecado. El pecado es una mancha horrible que no se puede quitar con ningún método humano. Lo que nos dice este versículo de la Biblia
es que así como hay un enemigo invisible que tiene el potencial de matar el cuerpo, de igual forma también hay otro enemigo que es invisible, que mata el alma. La deja condenada en el infierno por la eternidad, separada de Dios para siempre. Dios considera el pecado como si fuera una mancha en el alma. Eso es lo que nos dice la Biblia. Para Dios, pecados son los malos pensamientos, las malas palabras, las malas acciones. Aún dejar de hacer lo que Dios nos manda en la Escritura es considerado por Él como pecado. La Biblia lo enseña así. Y todo pecado deja sus manchas invisibles en el alma, que terminan sentenciándola por la eternidad en el infierno. Eso es lo que la Biblia dice. La Escritura dice, el alma que pecare, esa morirá, en Ezequiel 18:4. El problema es que los hombres no pueden ver el pecado de la misma manera en que Dios lo ve y que está definido en la Escritura. El hombre ve el pecado de manera superficial. El hombre dice, todos somos pecadores. También dice, es una travesura, es un pecadillo, es algo pequeño. Pero para Dios, el pecado es algo muy grave. Para Dios, el pecado es un insulto para su persona. Por eso es que Él lo castiga severamente. Las personas decentes, las personas moralistas, ellos comparan su decencia contrastando la vida escandalosa de otros. Creen que ellos están a salvo y que sus vestiduras están blancas como la nieve. Comparan las manchas de sus propios pecados contra las manchas de los pecados de los demás y piensan que eso los puede salvar delante del Señor. No entienden que sus manchas también son grandes delante del Señor, son ofensivas para Dios. Pero si ellos verdaderamente pudieran ver la mancha del pecado como Dios lo ve, deberían estar llorando por ellos mismos, pidiéndole perdón, pidiéndole a Dios misericordia por haber vivido sus vidas como si Dios no existiera. Eso es prácticamente la vida de pecado, es vivir conforme a la voluntad de uno mismo, es vivir ignorando la existencia de Dios, ignorando lo que Él nos enseña por medio de la Escritura, lo que Él nos manda por medio de su palabra. Y aquel que dice que puede entrar en el cielo con sus vestiduras manchadas por el pecado, lo que está diciendo es que Dios miente. Es ignorar la mancha del pecado en su alma, es ese mirar para un costado y no ver la mancha del pecado en su alma no le va a justificar delante de Dios en el día que Él esté delante de Él. Dios no miente. En el huerto del Edén podemos acordarnos nosotros cómo es que la serpiente engañó a Adán y a Eva, a nuestros primeros padres. La mujer le dijo a la serpiente, Dios dice que el día que comamos de este árbol moriremos. Y la serpiente dijo, no morirán, no morirás. ¿Cómo cree que se quita la mancha del pecado del alma? ¿Cómo cree usted? Y yo quisiera ir con esto a otro pasaje de la Escritura, en Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Usted sabrá de que en nuestros días pues han aumentado las ventas de lejía para usarla como un desinfectante potente y así poder matar el coronavirus. De hecho, yo les voy a comentar de que en el ascensor del edificio donde yo vivo han limpiado el tablero de los botones con tanta lejía que ahora el problema es que se están deteriorando y va a haber una necesidad de cambiarlos más adelante. La idea es que como no podemos ver la superficie donde está el virus, entonces debemos lavar todo lo que podamos nosotros con lejía. El uso de la lejía se considera pues como un limpiador también que es potente contra las manchas y un desinfectante poderoso contra el coronavirus. Eso es lo que nosotros hemos escuchado, esas son las instrucciones que se le da a las personas en este tiempo de pandemia. Pero Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía
y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y lo que Dios nos dice es que no existe ningún limpiador potente que pueda quitar la mancha del pecado. Puedes usar cualquier cosa para intentar por tu cuenta limpiar tu pecado, pero Dios dice que siempre estará delante de sus ojos. La Biblia dice que usted no puede remover de su alma su propio pecado, y la Biblia no miente. Cuando Dios vea la mancha del pecado en tu alma, te condenará al infierno por toda la eternidad. Hay un pasaje en la Biblia que yo quisiera leer en esta parte. Está en 1 Corintios capítulo 9. Voy a leer desde el versículo 9 al versículo 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice este pasaje de la Biblia? ¿Qué dice este pasaje de la Escritura? Este pasaje dice que el pecado de fornicación, que es tener relaciones sexuales sin estar casado, no se borra con el matrimonio. Este pasaje dice que el pecado de idolatría no se borra abandonando los ídolos. Acá el Señor nos enseña que el pecado de adulterio no se borra siendo fiel de hoy en adelante. Que el pecado de robo no se borra pagando una condena en la prisión o devolviendo los bienes robados. Que el pecado de palabras sucias no se borra callándolas a partir de este día. Este pasaje nos enseña que el pecado de estafa o engaño no se borra siendo honestos desde hoy. Allí dice en el versículo 11, mas ya habéis sido lavados. Es decir, es otro el que lava, no es uno mismo el que lava esos pecados, es otro el que lo lava. El versículo 11 dice: y esto erais en tiempo pasado algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido quitados de ese pecado. Lo que este versículo dice es que usted mismo no se puede lavar sus propios pecados. La mancha de su pecado permanece allí. ¿Puede ver usted la mancha de su pecado? ¿Puede ver sus fornicaciones? Puede ver quizás su adulterio, puede ver usted su idolatría, puede ver su robo. Alguna vez, cuando usted no trabajó completa su jornada, pero cobró como si hubiera trabajado completa su jornada. Puede ver usted allí su pecado. La mancha de su pecado permanece allí. Nada que usted haga puede quitar la mancha del pecado que condena el alma. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ahora yo quiero ir también a leer en Apocalipsis capítulo 7. Voy a leer 2 versículos. El versículo 13 y el versículo 14. Dice la Escritura: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí la Biblia hace una comparación de las almas con las ropas. Y estos versículos nos enseñan que solamente los que tienen ropas blancas, es decir, aquellos cuyas almas no están manchadas por el pecado, aquellos y solamente aquellos pueden entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Los demás irán a la condenación eterna. Los que tengan 1000 manchas irán al lago de fuego. Los que tengan 100 manchas grandes o pequeñas irán al infierno. Los que tengan 1 o 2 manchas de cualquier tamaño irán también a la condenación eterna. Y yo le pregunto: ¿cuántas manchas tiene su alma?
¿Cuántas? Grandes o pequeñas. Este versículo nos dice también que el cielo no es el lugar para lavar las manchas del pecado. Este versículo nos enseña que uno debe llegar allá con sus vestiduras blancas. Si usted investiga, en ninguna parte de los 66 libros de la Biblia se menciona el purgatorio. No existe. Es una esperanza falsa. Es una enseñanza inventada por los hombres. ¿En quién va a confiar usted la salvación de su alma? La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, en Romanos 3:4. No, pues no hay esperanza para el hombre después de la muerte. La Escritura también dice que está determinado que el hombre muera una vez y de allí el juicio. Los versículos de Apocalipsis dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa es la razón por la cual la lejía no puede lavar el pecado. Esa es la razón por la cual las buenas obras no pueden lavar el pecado. Esa es la razón por la cual no se puede hacer un balance entre buenas obras y malas obras para entrar el pecado. Muchas veces se piensa de esa manera. Muchas veces se cree que, bueno, yo ayer cometí estas maldades, hoy día tengo que hacer cosas buenas para que de alguna manera el score esté a favor mío, yo tenga un puntaje. No, la Escritura no enseña eso. Y tal vez lo que sí nos enseña la Escritura es lo que yo les decía al principio. Así como yo les decía que el coronavirus ataca a todos sin respetar nacionalidad, color de piel, instrucción. Ataca y ataca sin respetar absolutamente nada, ni idioma, ni raza. El pecado también es así. Así como el coronavirus es un enemigo invisible, el pecado también es así. Solamente puedes ver tu pecado cuando Dios, en su gracia infinita, abre tus ojos. Y yo quisiera que por medio de esta meditación puedan ser abiertos tus ojos y veas tu pecado. Veas esas manchas en tus vestiduras blancas que están condenando tu alma eternamente al infierno. Es un tiempo donde muchas personas están más preocupadas e interesadas por sus propios cuerpos, por los cuerpos de sus hijos, de sus padres, de sus cónyuges, para que no mueran. Pero hay algo que nunca va a morir y que es eterno, es el alma. Es el alma de la persona. Tristemente mucho ponemos más atención, más cuidado en la vida que nosotros tenemos aquí, como si este fuese la eternidad para nosotros, como si fuésemos a vivir acá muchos y cientos y hasta miles de años tal vez. Pero eso no es así. Un día tenemos que enfrentar a la muerte, sea por el coronavirus, sea por un accidente de tránsito, sea por una muerte natural. La muerte nos va a alcanzar. Yo había dicho al inicio de que estábamos ciegos. Eso está lejos de nuestros ojos. No podemos conocer el día, la hora y la forma en que vamos a morir, pero eso ya está determinado por Dios. Ya está determinado por Dios. Por eso es que debemos de prestar atención ahora a lo que es más importante. Y yo creo de que esto que Dios ha desatado o ha permitido que sea desatado aquí en la tierra como el coronavirus es un juicio de Dios. Es un juicio contra todos aquellos que vivieron sus vidas despreciándole. Es un juicio contra todos aquellos que vivieron su vida dándole la espalda. Hoy día nosotros vemos muertos y nos acordamos de Dios. Y yo creo que está bien, porque esa es una manera que Dios está utilizando para que nosotros nos acordemos que hay un Dios. Y hay que aprender a verlo como una bondad de Dios. Dios, aun si es que Él ejecutara la sentencia hoy mismo y destruyese a todo ser humano que ha pecado contra Él, Él sería justo. Él estaría sin culpa. Él estaría sin pecado aún cuando hace eso. Pero tienes que aprender a ver que Él ahora te está dando otra oportunidad.
por medio de permitirte a ti ver cómo es que los seres humanos están muriendo y muriendo y muriendo para que tú veas tu propia vida. Pero no solamente para que veas tu vida aquí en tu cuerpo, sino para que veas tu alma viviendo en la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Cómo es que están tus vestiduras? ¿Has visto tu pecado en todo esto que yo te he conversado hasta ahora? Yo le decía de que Apocalipsis dice, ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y esto, como yo les digo, enseña que las buenas obras nos salvan. La Biblia dice que el pecador debe arrepentirse de sus pecados y creer en el Hijo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Es como un giro de 180 grados. Es como que tú estás caminando hacia la derecha, pero de repente tienes que volver y caminar hacia la izquierda. Es ir en sentido contrario a cómo es que tú has estado viviendo. Es abandonar el pecado. Es pedirle a Dios misericordia. Que no ejecute la sentencia ahora, ni en usted, ni en su familia. Es pedirle perdón a Dios por haberlo despreciado, por haber vivido nuestra vida olvidándonos que Él está allí. Es pedirle perdón a quien nos dio la vida por vivir nuestra vida como si fuéramos ateos, despreciándolo. Usted no puede lavar sus pecados, ya se lo he demostrado por la Escritura. Yo no puedo hacerlo tampoco, yo no puedo lavar los pecados de usted. Ningún hombre puede hacerlo. Solamente el Señor Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo, él dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo quita. Yo le había comentado a ustedes de que hay ciertas manchas que no salen ni siquiera con lejía. Yo tengo unas camisas ahí que todavía están manchadas. Mi esposa les ha puesto lejía, pero no sale la mancha. Está allí malogrado, ya no sirve la camisa. He aquí el Cordero de Dios que quita la mancha del pecado del alma. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. El Señor Jesucristo también predicó en la tierra diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Toda la cita dice, el tiempo se ha cumplido. El Señor habla de un tiempo para arrepentimiento. El Señor habla de un tiempo para creer en el Evangelio. Y creer no es solamente un asunto intelectual. Creer en el Señor es más que eso. Es depositar toda su confianza, toda su vida en las manos de Él. Es acudir a Él abandonando el pecado. No puedes tener a Dios y al pecado al mismo tiempo. O dejas a Dios y abrazas tu pecado, o abrazas a Dios y dejas tu pecado. Recordemos nuestro primer versículo, el que yo había compartido al inicio, el cual es una invitación para la vida. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Qué bonita invitación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y yo quiero preguntarle a usted ahora, ¿qué va a hacer usted con esta invitación que hoy le está haciendo Dios? Usted ya vivió toda la vida dándole la espalda a Él. Y Él le dice, venid luego, estemos a cuenta. Él está invitando, Él está diciendo, ven, vamos a sentarnos aquí, vamos a hacer cuentas. Arreglémonos. ¿Qué va a hacer usted con esa invitación? ¿Va a seguir dándole, usted va a seguir dándole
la espalda? ¿Usted va a seguir hoy día ignorando a Dios? Después que Él está haciendo una invitación para amistarse. ¿Qué espera usted para que las manchas de su pecado sean quitadas? ¿Qué está esperando? Cristo es el agua viva. Dice la Escritura que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Es Cristo quien calma esa sed. Es Cristo quien calma esa hambre. Y una pregunta final: ¿qué espera usted para ponerse a cuentas con Dios antes que le sorprenda la muerte? Antes que le sorprenda la muerte. Como les dije, aún este tiempo es un tiempo que debemos verlo como una oportunidad que Dios nos da. Le da a usted para ponerse a cuentas con Él. Tal vez usted nunca ha leído los pasajes de la Escritura que yo le he leído ahora. Tal vez usted nunca supo o nunca entendió lo que yo le estaba explicando hoy día, pero hoy día ya lo sabe. Hoy día usted ha escuchado el Evangelio. Hoy día usted ha escuchado ese mensaje de salvación. ¿Qué espera usted para correr a Cristo? ¿Qué es lo que lo detiene para correr hacia el Señor? ¿Qué espera usted para aceptar la invitación a las bodas del Cordero, a la gran cena que el Señor tiene preparado? ¿Qué es lo que le detiene a usted para ir donde Cristo? A comer esos manjares con el Señor. A vivir una vida santa, justa y recta delante de Él. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿El pecado? ¿Va a persistir usted en el pecado aún cuando está viendo el juicio de Dios? Yo le ruego por las misericordias de Dios que usted se arrepienta, que se vuelva al Señor, que abandone su pecado. Que la salvación llegue hoy día a su vida, que la salvación llegue hoy día a su hogar. Porque esa es la elección más sensata y más rica que cualquier hombre sobre esta tierra puede hacer. Que el Señor les bendiga. Yo voy a tener que apagar ya esta transmisión porque el tiempo ya se nos está acortando. Y tal vez también para usted el tiempo se está acortando. Que el Señor les bendiga. Yo les voy a rogar que si tienen alguna pregunta, de repente pueden acudir también a mi persona. Seguramente usted ha sido invitado por algún miembro de nuestra iglesia y si quiere conversar algo de manera particular, por favor, pida mi número de teléfono y yo le puedo llamar. Podemos hablar un poco más de esto, esclarecer algunas cosas que tal vez usted no ha podido comprender. Voy a acabar esta conversación. Que el Señor les bendiga.